Hoy veremos el tema de mecánica de fluidos, ¿cierto? Entonces, dice, parte de la física que se ocupa de la acción de los fluidos en reposo o en movimiento, así como de las aplicaciones y mecanismos de ingeniería que utilizan fluidos. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer estudio de fluidos, ¿sí? Y lo vamos a estudiar cuando están quietos, cuando están en reposo o cuando se están moviendo. Cuando están en reposo, en una piscina, en un lago, ¿cierto? Cuando se están moviendo, cuando circulan por una tubería, por ejemplo, cuando nos bañamos, el agua circula por una tubería y ahí vamos a tener algunos principios de hidrodinámica. Entonces vamos a estudiarlo en dos partes. Primero la hidrostática, los que están quietos, y luego hidrodinámica, los que están en movimiento, ¿cierto? Dice, estudio de mecanismos de ingeniería. Esto, por ejemplo, esto es unas máquinas industriales que funcionan utilizando los principios de mecánica de fluidos. Esto es una prensa hidráulica, funciona con los principios de mecánica de fluidos. Entonces, ¿qué es un fluido? Dice, es el conjunto de moléculas distribuidas al azar que se mantienen unidas por fuerzas cohesivas débiles y por las fuerzas ejercidas por las paredes de un recipiente, tanto en líquidos como en gases. Entonces, cuando hablamos de fluidos, el agua, por ejemplo, todos los líquidos son líquidos y los fluidos son, por ejemplo, el helio. Esos gases también se consideran, todos los gases también se consideran como fluidos. Entonces ahí vamos hablando de fluidos. Dice, algunos conceptos que son importantes recordar. Entonces vamos a hablar de algunos conceptos que vamos a utilizar. El primer concepto es el de densidad. Entonces, la densidad, que se designa con la letra Rho del alfabeto griego, es la relación que existe entre la materia y el volumen de un cuerpo. Cuando nosotros hablamos de densidad, la densidad que uno estudia es la densidad del material del que está hecho el cuerpo, no del cuerpo como tal. Si yo tengo, por ejemplo, un cubo de esos de rugby que es de plástico y tengo un cubo de las mismas dimensiones, por ejemplo, de metal, pues esas dos densidades no me van a dar lo mismo, así sea la misma figura geométrica. ¿Por qué? Porque cuando yo calculo la densidad es del material del que está hecho el cuerpo y la densidad del plástico es diferente a la densidad del metal, ¿sí? Entonces, esa densidad es la relación que existe entre la masa del material sobre su volumen, ¿sí? ¿Qué me significa eso? Que las unidades con las que se trabaja la densidad pues van a ser unidades de masa, por ejemplo los kilogramos, sobre unidades de volumen, por ejemplo los metros cúbicos. Pero también podrían ser, por ejemplo, gramos sobre centímetros cúbicos, o también podrían ser, por ejemplo, kilogramos sobre litros. Los litros también son unidades de volumen, ¿sí? Entonces esas serían, por ejemplo, algunas unidades de El otro concepto que vamos a recordar es el de peso específico. Dice, nos indica cuánto mide un metro cúbico de un objeto, y es la relación entre el peso de un objeto y su volumen. Yo calculo el peso específico, ese ya sí es del cuerpo como tal, ¿sí? Yo tengo los dos cubos de rugby, lo que me va a decir el peso específico es cuánto pesa un metro cúbico del cubo de plástico y cuánto pesa un metro cúbico del cubo de metal, ¿cierto? Entonces, ese peso específico, que se va a designar con la letra delta del alfabeto griego, es la relación que existe entre el peso y su volumen, ¿cierto? ¿Cuáles van a ser, por ejemplo, las unidades del peso específico? Pues las unidades del peso específico van a ser unidades de peso, que serían unidades de fuerza, newton sobre unidades de volumen, sobre metros cúbicos, odinas sobre centímetros cúbicos, o también podrían ser newton sobre litros. Recordemos que los litros también son unidades de capacidad de volumen, ¿cierto? Y digamos que entre estas dos existe alguna relación. Si yo digo que el peso específico es el peso sobre el volumen, recordemos que el peso también es la masa por la gravedad sobre el volumen. Entonces en este pedacito tendría lo que es la densidad. Entonces yo podría decir que el peso específico también puede ser la densidad por la gravedad. Ojo, recordemos que si yo tengo la densidad de un objeto, yo también puedo calcular a partir de él lo que es el volumen, haciendo un despeje de esta fórmula, o lo que es la masa. Entonces voy a hacer la de la masa porque ahorita la vamos a necesitar. La masa es igual a densidad por volumen, para que lo tengamos pendiente. El otro concepto que vamos a recordar es el concepto de presión.
La presión es la relación de la fuerza por la unidad de área que actúa sobre un cuerpo. Entonces, voy a definir la presión como peso P, para no confundirnos con el peso. Entonces, vamos a decir que la presión es la relación que existe entre la fuerza por la unidad de área, o sea, fuerza sobre área. ¿Cierto? ¿Cuáles serían las unidades de presión? Entonces, las unidades de presión pues van a ser fuerza, los newton, sobre área, metros cuadrados. O cuando yo tengo esta combinación de unidades, newton sobre metros cuadrados, esta combinación es a lo que nosotros vamos a llamar los pascales, ¿sí? Y hay otra que serían pues las dinas sobre centímetros cuadrados, que esta es lo que vamos a llamar las bares o los bares, ¿sí? Bares o bares, ¿sí? Entonces estas serían las unidades para la presión. Básicamente, ¿qué es la presión? Pues cuando yo hablo de presión, pues automáticamente lo va a relacionar con una fuerza. Sí, claro, se relaciona con una fuerza porque esa fuerza es directamente proporcional a la presión. Depende de la fuerza que yo haga, es la presión que voy a aplicarle sobre un cuerpo. Pero una misma fuerza puede generar diferentes presiones. ¿De qué depende? Es que también depende del área que yo voy a aplicar, ¿sí? Una forma para entender muy fácil el concepto de presión es hacer este ejercicio. Vamos a colocar nuestra mano totalmente abierta en el hombro y vamos a hacer la fuerza mayor que podamos hacer, ¿sí? Y lo que sentimos en ese caso es una presión. Aplicamos una fuerza, la aplicamos sobre un área. El área sería toda el área de la mano, ¿cierto? Entonces ahí sentimos una presión, efectuamos una fuerza en un área, presión, ¿cierto? Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ya no vamos a aplicar toda la mano, vamos a aplicar solamente el dedo. Entonces vamos a colocar el dedo y vamos a tratar de hacer como mínimo la misma fuerza que hicimos en la situación anterior y lo vamos a estripar. Ahí sentimos mucha más presión. ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue disminuir el área y tratamos de aplicar la misma fuerza. Entonces, si tratamos de aplicar la misma fuerza y disminuimos el área, miren que el área y la presión son dos magnitudes inversamente proporcionales. Al disminuir el área, lo que se aumentó fue la presión, no aumentamos la fuerza, aumentamos fue esa mecánica de fluidos la íbamos a dividir en dos partes, la hidrostática y la hidrodinámica. Ahora vamos a empezar con la hidrostática. ¿Qué es la hidrostática? Básicamente es el estudio de los fluidos en reposo. Digamos que en la imagen tenemos un globo aerostático. ¿Cómo hace el globo aerostático para elevarse? Pues lo que hacen es básicamente jugar con las densidades. Entonces, recordemos que la densidad es la relación que existe entre la masa y el volumen. ¿Qué pasa? El globo aerostático, acá lo que está generando es candela para calentar las partículas que hay por dentro del globo, ¿cierto? Cuando calienta las partículas que están por dentro del globo, lo que hace es aumentarle el volumen, hace dilatar esas partículas, que el volumen de esas partículas sea mayor, y al aumentar el volumen de esas partículas, pues entonces como el volumen es inversamente proporcional a la densidad, genera que la densidad disminuya, o sea que la densidad que hay dentro del globo aerostático, de las partículas de aire que hay dentro del globo aerostático, pues van a ser menores que la densidad del aire que hay por fuera del globo aerostático, y eso es lo que genera que ese globo... Vamos a entender lo que es la presión atmosférica. Básicamente, ¿qué es la presión atmosférica? Es la presión producida por las capas de aire de la atmósfera. Esa presión atmosférica es la presión ejercida por las capas de aire. Todo el aire que tenemos nosotros encima está ejerciendo una presión sobre nosotros, ¿sí? Por eso, la presión atmosférica es menor en las zonas más altas, porque en las zonas más altas las capas de aire van a ser menores, ¿sí? A medida que usted va subiendo, la presión atmosférica va a ir disminuyendo, ¿cierto? Entonces, esa presión atmosférica pues tiene como valor que la presión atmosférica es de una atmósfera, ¿sí? Pero como nosotros ya vemos que las unidades de presión atmosférica son los pascales, la relación que existe entre las atmósferas y los pascales es una atmósfera equivale a 101.325 pascales. Y con este factor de conversión vamos a trabajar nosotros. Entonces ya tenemos lo que es la presión atmosférica. Tenemos otro tipo de presión en la hidrostática, que es la presión, la vamos a llamar presión hidrostática. Básicamente es la presión de los fluidos. Entonces dice, un líquido o un gas no puede soportar un esfuerzo de corte, solo se restringe por su frontera. Por lo tanto, ejercerá una fuerza contra y perpendicular a dicha frontera. A ver,
Cuando ustedes van a una piscina y están jugando con una pelota ¿cierto? O en un río, ustedes tienen mucha dificultad para poder ingresar la pelota dentro del líquido. ¿Por qué? Porque el líquido está ejerciendo una presión. Eso es algo que nosotros llamamos presión hidrostática, ¿sí? Esa presión hidrostática o la presión de cualquier fluido, pues nos dicen que, digamos que acá hay un fluido, acá hay un líquido, digamos que ahí hay agua, ¿sí? Y yo meto un cuerpo cualquiera, pero resulta que el líquido que hay acá le va a ejercer presión a este cuerpo que yo tengo acá sumergido. Y esa presión dice que siempre va a ser de manera perpendicular, ¿sí? De manera perpendicular. O sea, en todas las direcciones, pero de manera perpendicular. Y esa presión se va a ejercer tanto al cuerpo como a las paredes del recipiente. Entonces, el recipiente también está sufriendo esa presión que le está ejerciendo el fluido o el líquido, ¿sí? Y siempre esa presión es de manera perpendicular. Entonces, por eso es que cuando ustedes tratan de meter el balón, pues la presión está en forma perpendicular y lo que va a hacer es una contrafuerza a la que ustedes le están haciendo. Por eso es que es tan dificultoso ingresar un balón al agua. Entonces, partiendo de ahí, vamos a sacar la fórmula para calcularla. Vamos a mirar cómo se calcula esa presión hidrostática. Entonces, digamos que tenemos el recipiente, ¿cierto? Y el recipiente está lleno de un fluido. Entonces, todo este fluido que hay acá, todo este, digamos que ahora estamos hablando de agua, entonces toda el agua que hay acá, pues va a estar haciendo una presión, ¿sí? La presión depende de quién, pues depende de la cantidad de agua. Digamos que aquí, sobre la base del recipiente, se está ejerciendo la presión que genera toda el agua, ¿sí? Pero digamos que a esta altura por acá, pues la presión que se está ejerciendo es en todas las direcciones, pero la presión que se está ejerciendo por el agua que hay por encima de ella, ¿sí? Digamos que esa presión es la misma en este punto, en este punto, en este punto. A la misma altura siempre va a ser la misma presión, pero ya no va a ser la misma presión, por ejemplo, que tenemos aquí en el fondo del recipiente. Entonces, ¿cómo hago para sacar esa fórmula para la presión hidrostática? Entonces, yo sé que presión va a ser igual a la fuerza sobre el área, ¿cierto? Esa es la fórmula de presión general. Entonces, cuando yo hablo de aquí de este recipiente, pues entonces la fuerza que se está ejerciendo, por ejemplo, para calcular la presión acá en el fondo, es el peso de toda el agua, ¿cierto? Entonces digamos que sería, toda esta agua tiene un peso, entonces esa es la fuerza que se va a ejercer. O sea que esa fuerza sería peso sobre área. ¿Sobre cuál área? Ah, pues sobre el área, miren, el área que yo tengo acá. Digamos que sería el área de la circunferencia, ¿sí? Entonces peso sobre esa área. Pero nosotros sabemos que el peso de cualquier objeto pues está dado por la masa multiplicada por la gravedad. Entonces este peso es igual a la masa por la gravedad, que va a estar dividido entre el área, ¿cierto? ¿Y esta masa es la masa de quién? Pues la masa de toda el agua. ¿Cómo puedo hacer yo para calcular la masa de toda el agua? Pues recordemos que densidad es igual a masa sobre volumen. Por ende, la masa va a ser igual a la densidad por el volumen, ¿cierto? ¿La densidad de quién? Pues la densidad del fluido, la densidad del líquido que yo tenga acá. Entonces esa masa va a ser igual a densidad por el volumen. ¿El volumen de quién? Pues el volumen de agua que está haciendo presión sobre toda esta zona de acá. O sea que sería volumen. ¿Y cuánto va a ser el volumen de toda esta área? Pues el volumen va a ser el área, digamos que el volumen va a ser igual al área, pues como esto tiene la misma figura, va a ser la misma área por la altura, ¿cierto? O sea, por toda esta altura que tengo yo sobre esta zona, o sea, toda esta altura, ¿sí? Entonces yo voy a decir que esto va a ser igual a área por volumen, pero el volumen es igual al área por la altura, ¿cierto? Y esto multiplicado por esta gravedad, y esto va a ir sobre el área. Entonces yo aquí puedo cancelar el área con el área y me va a quedar que la fórmula para la presión hidrostática, digamos hidrostática, va a estar dada por la densidad por la altura por la gravedad, pero la voy a escribir así porque así se conoce. Densidad por gravedad por altura, ¿cierto? Entonces miren, ¿de quién depende la presión hidrostática? Pues del fluido, del lugar y básicamente de la altura.
La presión aquí en el fondo es la misma en este punto, en este punto, en este punto, ¿sí? En cualquier punto. Pero no va a ser la misma presión, digamos, del cuerpo que yo decía que estaba por acá. Yo tengo un cuerpo por acá, pues entonces la presión aquí va a ser la misma en toda a toda esta altura, pero no es igual a la presión acá abajo. Entonces acá sería solamente por esta. Vamos a mirar, por ejemplo, las unidades de esta presión hidrostática. Entonces, vamos a tener densidad, que la densidad se da en kilogramos sobre metros cúbicos. Vamos a tener gravedad, que se da en metros sobre segundos al cuadrado, y vamos a tener la altura, que se va a dar en metros, ¿cierto? Yo voy a poder cancelar, digamos, estos metros con uno de acá, y este me va a quedar en metros cuadrados. Entonces yo voy a tener acá kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado, que van a ser newton, y abajo me quedaron metros cuadrados. Ya dijimos que esta combinación de unidades se conoce como los pascales. O sea que la presión hidrostática tiene unidades de presión que van a ser. Un ejemplo dice, un buzo se ubica 20 metros abajo de la superficie de un lago. Entonces nos da la densidad del agua, que es de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Cuál es la presión debida al agua? Entonces digamos que el buzo se sumergió y está por acá. Entonces esta es la ubicación del buzo. Entonces de aquí hasta acá abajo vamos a tener una altura de 20 metros. 20 metros. ¿Cuál es la presión que soporta el buzo debido al agua? Entonces sería la presión hidrostática, que sería esta presión de acá. Entonces la presión que está soportando el buzo ahí debido al agua va a estar dado por la densidad, que es la del agua, 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Por la gravedad, que la podemos aproximar a 10 metros sobre segundos al cuadrado, por la altura, que nos están diciendo que por encima de ahí hay 20 metros de agua, ¿cierto? O sea que esta presión hidrostática, la presión que está soportando el señor debido solamente al agua, va a ser de 200.000, ya dijimos que esas unidades eran pascales, ¿cierto? Ahí está el uso de la fórmula de presión hidrostática. Pero tenemos algo que se conoce como la presión absoluta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque miremos que el recipiente o el lago, por ejemplo en el caso del buzo es un lago, entonces por encima del lago no hay nada que esté tapando este recipiente. Entonces, ¿qué presión hay acá encima? Pues la presión de la atmósfera, ¿cierto? Las capas de aire que tenemos, que sería una presión de una atmósfera. Entonces, cuando tenemos en cuenta la presión atmosférica más la presión hidrostática, a eso es a lo que nosotros vamos a llamar presión absoluta. Entonces dice presión absoluta. Y es la suma de la presión debida a un fluido y de la presión atmosférica. Entonces, ¿cuánto sería la presión absoluta que está soportando el buzo? Entonces sería la presión hidrostática más la presión atmosférica, que en este caso sería presión hidrostática, ya dijimos que eran 200.000 pascales, ¿cierto? Más la presión atmosférica, que la presión atmosférica es de una atmósfera, y ya dijimos que una atmósfera equivalía a 101.325 pascales. O sea que el señor allá abajo realmente está soportando es 301.325 principio de pascales. ¿Qué dice el principio de Pascal? Entonces el principio de Pascal nos dice que una presión externa aplicada a un fluido encerrado se transmite uniformemente y sin disminución a cada punto del fluido y de las paredes del recipiente. Este principio de Pascal es el fundamento físico de todas las máquinas hidráulicas que ustedes conocen, ¿sí? ¿Qué máquinas hidráulicas conocemos? Las prensas hidráulicas, los montacargas hidráulicos, los gatos hidráulicos, las prensas hidráulicas, las direcciones hidráulicas, los frenos hidráulicos. Todo este mecanismo hidráulico funciona bajo los parámetros del principio de Pascal. Básicamente, ¿qué es lo que dice el principio de Pascal? Que con poquita fuerza puedo hacer o puedo desarrollar una gran fuerza. ¿Por qué? A ver, hagamos una especie de prensa hidráulica. Las máquinas hidráulicas que ustedes hacen en las ferias de la ciencia, pues funcionan con agua. Pero las máquinas reales no funcionan con agua, funcionan con aceite hidráulico, porque las densidades optimizan los trabajos. Entonces, en esta prensa hidráulica, yo lo que voy a tener son dos émbolos. Nosotros vamos a empezar a hablar de lo que son émbolos, de lo que son pistones. Los émbolos o los pistones son
las cositas que van en la prensa hidráulica, por ejemplo, en un elevador hidráulico. Usted lo que hace es colocar el carro aquí encima, ¿cierto? Así como está el dibujito de la guía, colocar el carro acá encima, y lo que voy a hacer yo es que este émbolo empiece a subir, y lo que va a hacer es subir el carro, ¿sí? Los émbolos o los pistones, cuando hablemos de émbolos y pistones, pues son figuras que, digamos, haciendo una vista superior, son cosas circulares, ¿sí? Entonces, como vamos a hablar de cosas circulares y vamos a necesitar el área de contacto, pues nosotros acá lo que vamos a hacer es que el área de una circunferencia es pi por el radio al cuadrado, ¿cierto? Entonces, digamos que acá tenemos dos émbolos. Entonces, uno va a estar acá y el otro va a estar acá. A simple vista podemos ver que uno va a tener mayor área que el otro, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿cuál es el principio de Pascal? El principio de Pascal dice: una presión externa aplicada a un fluido encerrado se transmite uniformemente y sin disminución a cada punto del fluido y de las paredes del recipiente. Estos dos émbolos están generando que aquí dentro de toda la prensa hidráulica pues haya ¿qué? Un fluido, ¿cierto? Todo esto es un fluido. ¿Listo? En ese caso pues eso es aceite hidráulico. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Digamos, me pinché y voy a utilizar mi gato hidráulico. Entonces, ¿yo qué hago? Cojo mi gato, lo ubico debajo del carro. El carro pesa mucho y yo para levantar el carro no lo puedo hacer, pero utilizo mi máquina hidráulica, mi gato hidráulico. Ubico el pistón de salida del gato hidráulico en un punto que me soporte el carro, ¿cierto? Y al otro lado coloco una varillita y lo que hago es hacer una fuerza pequeña, ¿sí? Y allá se va a ir desarrollando una fuerza grande, tan grande que es capaz de ir levantando el carro, ¿cierto? Entonces eso mismo voy a hacer acá. ¿Qué estoy haciendo yo en la varillita? Estoy aplicando una fuerza que vamos a llamar fuerza de entrada. Y esa fuerza yo la estoy aplicando sobre un área de entrada, ¿cierto? Recordemos que presión es igual a fuerza sobre área. Por ende, lo que yo estoy aplicando aquí es una presión de entrada, ¿cierto? Listo. Esa presión que yo estoy aplicando acá, según lo que dice el principio de Pascal, dice una presión externa aplicada a un fluido, pues se la estoy transmitiendo al fluido que hay acá dentro, ¿cierto? O sea que esa presión que yo voy ejerciendo aquí cuando hago la fuercita, la recibe el fluido y la empieza a transmitir por todo su fluido, ¿cierto? Y dice, se transmite uniformemente, uniformemente es que no cambia, y sin disminución, porque el fluido es incompresible, ¿cierto? A cada punto del fluido y de las paredes del recipiente. O sea que cada punto del fluido está recibiendo la presión que yo estoy ejerciendo acá. O sea que las paredes del fluido están recibiendo la presión que yo estoy ejerciendo acá. ¿Qué pasa? Que como esto es un sólido, pues las paredes no se van a mover. Pero cuando llegue aquí a esta pared de acá, que es el otro émbolo, ¿qué va a pasar? Ah, es que ese sí se puede mover, entonces ahí se va a ver representado. Este va a recibir una presión también, entonces va a recibir una fuerza de salida que se va a desarrollar en un área de salida, ¿cierto? Por ende, esto va a generar una presión de salida. ¿Qué dice el principio de Pascal? Que esa presión a la entrada y esa presión a la salida son iguales. Listo, miren. Eso es lo que nos dice el principio de Pascal, ¿cierto? Ahora, como presión es igual a eso, entonces quiere decir que la presión de entrada, o sea, la fuerza de entrada sobre el área de entrada, debe ser igual a la fuerza de salida sobre el área de salida. Y miren, esta es la formulita con la que vamos a trabajar para el principio de Pascal. Entonces, ¿cómo se trabaja el principio de Pascal? Nos deben dar fuerza de entrada, fuerza de salida y área de salida. Los pistones pequeño y grande de una prensa hidráulica tienen diámetros de 4 y 12 centímetros. ¿Qué fuerza de entrada se requiere para levantar un peso de 4000 newton con el pistón de salida? Entonces, listo, tenemos la formulita. Fuerza de entrada sobre área de entrada igual a fuerza de salida sobre el área de salida. ¿Qué nos están dando? Nos están diciendo los pistones pequeños y grandes de una prensa hidráulica tienen diámetros de 4
y 12 centímetros. Recordemos, el diámetro de una circunferencia es toda esta distancia. El radio es la mitad, ¿cierto? Entonces nos están dando los diámetros, los radios van a ser las mitades de esas dos distancias. Y nos preguntan por la fuerza de entrada. Entonces, yo voy a decir, la fuerza de entrada, que es la que me están pidiendo, sobre el área de entrada, pi por el radio al cuadrado. El radio del pistón pequeño es de 4 centímetros, perdón, el diámetro. Entonces el radio es de 2 centímetros al cuadrado, 4 centímetros cuadrados es igual a la presión de salida, que sería la fuerza de salida, que nos están diciendo que es para levantar 4000 newton, ¿cierto? Sobre el área de salida, que va a ser pi por el radio al cuadrado. El diámetro del pistón de salida es de 12 centímetros, entonces el radio es de 6 al cuadrado, 36 centímetros cuadrados, ¿cierto? Listo, miren, una sola incógnita, la despejo. La fuerza de entrada va a ser igual, perdón, acá son 4000. 4000 newton por pi por 4 centímetros cuadrados. Esto pasó aquí a multiplicar, dividido 36 pi centímetros cuadrados. Pi se va con pi, centímetros cuadrados se va con centímetros cuadrados, ¿cierto? Nos quedaría 4000 por 4 dividido 36. ¿Cuánto nos va a dar eso? 4000 por 4 dividido 36. Esto nos va a dar que la fuerza de entrada es de 444,4 periódico newton. O sea, para yo levantar 4000 newton con esa prensa hidráulica que les estoy planteando, solamente necesito ejercer una fuerza de 444 newton, ¿cierto? Entonces, con una fuerza pequeña puedo llegar a desarrollar una gran fuerza. ¿De qué va a depender? Pues va a depender de la máquina como tal, porque dependería como del diámetro. Los ángulos más pequeños y más grandes de una prensa hidráulica tienen diámetros de 2 y 24. ¿Cuál es la fuerza de entrada necesaria? Lo mismo, acá me están preguntando la fuerza de entrada sobre el área de entrada, que va a ser pi por el radio al cuadrado. Entonces 2 centímetros al cuadrado, perdón, 2 centímetros es el diámetro, el radio es de 1 centímetro, el cuadrado es 1 centímetro cuadrado, es igual a la fuerza de salida. Ahí nos están diciendo que son 2000, ¿cierto? 2000 newton sobre el área de salida, que en ese caso el diámetro es de 24, la mitad son 12 y al cuadrado son 144. Entonces pi por 144 centímetros cuadrados, ¿cierto? Y hago el mismo despejo. Entonces la fuerza de entrada va a ser 2000 newton por 1 pi centímetros cuadrados sobre 144 pi centímetros cuadrados. Miren, pi se va con pi, centímetros cuadrados se va con centímetros cuadrados, y nos quedarían 2000 por 1 dividido 144, que eso nos va a dar 13,8. Miren, 13, la fuerza de entrada es de 13,8 también periódico newton. Con 14 newton de fuerza puedo levantar 2000 newton, ¿cierto? Un cuerpo de 200 kilogramos, muy buena fuerza. Bueno, el ejemplo 5, calcular el diámetro del émbolo de entrada. Ya me están pidiendo otra cosa, ya no es la fuerza de entrada, ¿cierto? Ya nos pueden pedir cualquiera. De una prensa hidráulica que tiene un pistón de salida con 16 centímetros de diámetro, y sabiendo que se aplica una fuerza de 200 newton para levantar un carro de 1 tonelada. Entonces, la misma fórmula. Entonces, fuerza de entrada, ¿cuántos están aplicando? 200 newton sobre el área de entrada. Eso es lo que me están pidiendo. Entonces, área de entrada es igual a la fuerza de salida. Y me están hablando de 1 tonelada. Recordemos, 1 tonelada son 1000 kilogramos. Y el peso de 1000 kilogramos es de 10.000 newton. Entonces, fuerza de salida, 10.000 newton sobre el área de salida. Y el área de salida va a ser pi por el radio al cuadrado. Son 16 centímetros de diámetro, la mitad son 8 centímetros. Al cuadrado serían 64 centímetros cuadrados. Listo.
El despeje va a ser al contrario, este lo voy a pasar para acá arriba, este lo va a pasar para acá arriba y este lo va a bajar acá dividido, entonces me van a quedar 200 newton por 64 pi centímetros cuadrados sobre 10.000 newton son iguales al área de entrada. ¿Sí? Acá puedo cancelar los newton con los newton y el pi lo vamos a dejar sin operar. ¿Para qué? Para ahorita poderlo operar y no enredarme con eso. ¿Cuánto me va a dar esa operación? 200 por 64 dividido 10.000. Esto me va a dar 1,28 y como estamos trabajando en función de pi, entonces pi centímetros cuadrados, que es igual al área de entrada, ¿cierto? ¿Me estaban preguntando por el área? No, me están preguntando calcular el diámetro del émbolo, entonces necesito calcular el diámetro del émbolo. Yo sé que el área, entonces este 1,28 pi centímetros cuadrados es el área, y área es igual a ¿quién? A pi por el radio al cuadrado. ¿Cuál radio? Pues el radio de entrada, ¿cierto? Acá puedo cancelar, bueno, voy a despejar esto, entonces me va a quedar 1,28 pi centímetros cuadrados sobre pi es igual al radio de entrada al cuadrado. Cancelo pi con pi, saco raíz cuadrada acá, saco raíz cuadrada acá y me va a dar que la raíz de 1,28 es de 1,13 centímetros. Ese es el radio de entrada. Y para calcular el diámetro, pues multiplico esto por 2. Entonces 1,13 centímetros por 2 me va a dar el diámetro de entrada por 2. Entonces 2,26 centímetros me arrojaría. Otro principio de la hidrostática, los fluidos en reposo, tiene que ver con el principio de Arquímedes, ¿cierto? El principio de Arquímedes, la historia del principio de Arquímedes es, pues, así como a resumidas cuentas, es que al rey Hierón le habían regalado una corona y el hombre, como que era colombiano, entonces estaba desconfiando pues de que esa corona era de oro. Entonces dijo, ¿yo cómo hago para saber si esta corona es de oro o no? Entonces ahí fue cuando apareció Arquímedes, pues, que era un filósofo, matemático, físico, como anteriormente la gente sí pensaba, entonces eran de todo, ¿cierto? Y el hombre lo que hizo fue, él le había hecho este experimento de los cuerpos flotantes. Lo que dijo, bueno, me voy a meter por acá y lo que voy a hacer es tratar de conocer la densidad del material del que está hecho la corona, ¿cierto? Más adelante vamos a tratar de entender cómo lo hizo físicamente, y lo que el hombre comprobó fue que la densidad del material de la corona era diferente a la densidad del oro. Por ende, habían tumbado pues al rey. Algo así fue la historia de por qué se le atribuye este principio a Arquímedes. Entonces, principio de Arquímedes, básicamente, muchachos, ustedes han estado en piscina y han jugado en piscina, ¿cierto? Cuando uno está dentro de una piscina y está jugando con alguien, parece como que ese alguien pesara menos dentro de la piscina, ¿sí? Ustedes tienen cualquier cuerpo dentro de una piscina y es muy fácil levantarlo, es muy fácil llevarlo hacia arriba. ¿Por qué se debe esto? Porque el fluido, en ese caso el agua, está ejerciendo una fuerza sobre los cuerpos que están sumergidos, ¿sí? Y esa fuerza es una fuerza hacia arriba. Por ende, cuando usted está tratando de levantar algo o a alguien, pues entonces se suman su fuerza más la fuerza del agua, ¿sí? Y esa fuerza del agua es lo que vamos a conocer como el empuje, que es la conclusión del principio de Arquímedes. Entonces, ¿qué dice el principio de Arquímedes? Dice, un objeto total o parcialmente sumergido en un fluido experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Esta partecita es una partecita un poquito dura de entender, ¿sí? Pero entonces vamos a prestar mucha atención, amor. Por favor, me enfocas bien acá la cámara, ¿sí? Entonces, miremos ahí, muchachos. Tenemos un recipiente normal, ¿cierto? Acá, como si yo tuviera esto, un recipiente con un fluido.
Pues en el caso de nosotros, el fluido es el agua, ¿cierto? Entonces, acá tengo un tarro cualquiera. Cuando yo meta el tarro, pues algo puede pasar, vamos a mirar qué pasa, ¿cierto? Entonces, en ese caso flotó. Si ustedes no alcanzan a ver bien, el nivel del agua en este momento está acá, ¿cierto? ¿Qué pasó? El agua subió un poquito, ¿sí? Ese poquito de agua que sube, esa cantidad de agua, yo incluyo el tarro, y lo que hizo el agua fue desplazarse. Todo esto. Si yo pudiera sacar esa agua de ahí, sacarla de ahí, ¿sí? Sacar toda esta cantidad de agua, todo esto que está acá, esta agua, y pesarla, el peso de esa agua es igual a la fuerza que se está haciendo hacia arriba, ¿sí? Entonces acá tenemos, miren, acá tenemos lo mismo, recipiente con agua, meto un cuerpo de 2 libras, se supone que se sumerge totalmente, él desplaza el agua y el agua la almacenaron acá, ¿sí? Esta agua de acá es igual, mire, el empuje se debe al fluido desplazado. Entonces, la cantidad de agua que se desplaza, que se aumenta, esa cantidad de agua, ese volumen de agua, pues es igual al volumen de agua sumergido, ¿sí? Si yo logro meter todo esto, todo este cuerpo, pues entonces miren ya dónde va el fluido, ¿sí? O sea, desde lo rojo hasta acá, ahí está el volumen del cuerpo, ¿sí? Entonces, el volumen desalojado, esta cantidad de volumen, primero que todo, es igual al volumen que está metido dentro del agua. Volumen desalojado y volumen del cuerpo sumergido van a ser 2 cantidades iguales, ¿cierto? Y el empuje va a ser igual al peso de ese fluido desalojado, ¿sí? Entonces, miremos allá. Dice, el empuje se debe al fluido desalojado. El material del bloque no importa, pues depende de otra cosa, ¿cierto? Entonces, bueno, antes de yo meter esto, yo les digo, algo puede pasar cuando yo meta esto. Vamos a tener 3 posibilidades. La primera, que esa fuerza de empuje, que ese peso del volumen del fluido desalojado sea igual al peso. Mírelo acá. Cuando eso ocurre, el cuerpo flota, ¿sí? Si esa fuerza o ese peso de volumen desalojado es mayor al empuje, o sea, si el empuje es poquito, si el volumen desalojado es poquito, como pasa en esta situación, miren, tengo una moneda, el volumen de una moneda es muy pequeño. Si yo meto la moneda, ¿será que flota? No, se fue directamente hasta el fondo, miren, el cuerpo se hunde. ¿Por qué? Porque el volumen desalojado de la moneda es muy pequeñito, por ende el peso de ese volumen desalojado es muy pequeñito, por ende el empuje es muy pequeñito. En ese caso, el peso de la moneda fue mayor que el empuje. ¿Qué pasó? Se fue para el fondo. Ahora, si el empuje es mayor que el peso, o sea, cuando yo incursiono el cuerpo y el volumen es muy alto, entonces va a generar un gran empuje, ¿cierto? ¿Qué va a hacer el cuerpo? Pues el cuerpo va a echar para arriba. ¿Hasta dónde va a echar para arriba? Hasta que el empuje y el peso sean iguales. ¿Qué es lo que pasa cuando yo echo esto? Miren que esto primero baja un poquito y el mismo agua se encarga de devolverlo hasta que flote. Miren y verá bien. ¿Sí ven? Él empieza como a equilibrarse entre el peso y el empuje, ¿sí? Entonces, ahí es donde está ese concepto de empuje. Un objeto total o parcialmente sumergido en un fluido experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del fluido desplazado. ¿Listo? Entonces, tenemos acá cómo se calcula el empuje. Bueno, vámonos ahí. Pues cuando yo meto el cuerpo, pues el cuerpo va a tener un peso, ¿cierto? Un peso. Y el agua está generando una fuerza. ¿Hacia dónde va esa fuerza? Pues hacia arriba. Esa fuerza se llama el empuje, ¿sí? Como el cuerpo está flotando,
en el momento en que esté flotando, nosotros decimos que el empuje es igual al peso del fluido desalojado. ¿Cierto? Y ese peso de ese fluido desalojado, o sea, de esta cantidad de acá, ¿es igual a quién? Pues peso es igual a la masa. ¿La masa de quién? De fluido desalojado por la gravedad. ¿La gravedad de quién? Pues la gravedad del lugar, ¿cierto? Recordemos que nosotros por ahí vimos la clase anterior que densidad era igual a masa sobre volumen. Por ende, la masa es igual a la densidad por el volumen, ¿cierto? Aquí estamos hablando de la masa del fluido desalojado. Entonces, ese empuje va a ser igual a ¿quién? A la masa del volumen desalojado, que sería esta, o sea, la densidad del fluido, ¿cierto? Por la gravedad, bueno, por el volumen desalojado por la gravedad, ¿sí o no? Ahora, ese volumen desalojado con respecto al cuerpo es ¿qué? Dijimos que era el mismo volumen sumergido, o sea, esta cantidad de agua que subió es la misma cantidad de material que está dentro del cuerpo, ¿sí? Entonces, vamos a conocer la fórmula de empuje como la densidad del fluido por la gravedad por el volumen sumergido. Volumen sumergido y volumen desplazado son iguales, son la misma cantidad, independiente de que el desplazado sea agua y el sumergido sea del material, pero los dos volúmenes, las dos cantidades son iguales. Entonces nosotros acá es donde empezamos a incursionar en la intervención del cuerpo con el fluido. Y acá tendríamos esa formulita de empuje, ¿cierto? Bueno, entonces acá decimos, el empuje se debe a la fuerza que el fluido realiza sobre el cuerpo hacia arriba, ¿sí? Tenemos las convenciones de esto que tenemos acá, y acá hablamos de un peso aparente. Vamos a hablar del peso aparente como el peso que tiene un cuerpo dentro de un fluido, ¿sí? Si es agua, entonces el peso que tiene dentro del agua. Si es aceite, entonces el peso que tiene dentro del aceite. Si es gasolina, el peso que tiene dentro de la gasolina, ¿sí? Ese es el peso aparente, el peso que tiene un cuerpo dentro de un fluido. Y ese peso aparente va a ser igual, pues, al peso real disminuido el empuje, ¿sí? Ahí tenemos entonces peso aparente, peso real. Y vamos a mirar cómo se opera con la fórmula de empuje. Ejemplo 6 dice: se sumerge en agua 1 decímetro cúbico de acero. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza de empuje? ¿Cuál es el peso aparente del acero en este líquido? ¿Sí? Y nos entregan la densidad del acero, que es de 9000 kilogramos sobre metros cúbicos. Se sumerge en agua 1 decímetro cúbico de acero. ¿Eso va a hacer qué? El volumen sumergido, volumen del cuerpo, ¿cierto? Si se sumergió totalmente, que no nos están dando pistas de que haya sido el contrario, pues entonces este volumen del cuerpo pues va a ser el mismo volumen sumergido, ¿sí? Que es de 10 decímetros cúbicos. Es de 10, ¿cierto? Ah, no, es de 1. 1 decímetro cúbico. 1 decímetro cúbico. Listo. ¿Será que a mí me sirve trabajar en decímetros cúbicos? No, ¿cierto? Las densidades las tenemos en kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces va a pasar estos decímetros cúbicos a metros. Y yo sé que un metro tiene 10 decímetros. Como esto está al cubo, elevo todo esto al cubo. 1 al cubo es 1, metros al cubo es metros cúbicos. 10 al cubo va a ser 10 al cubo y decímetros al cubo va a ser decímetros cúbicos. Aquí cancelo esto con esto. Esto me va a dar 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Ya tengo el volumen del cuerpo, y ese volumen del cuerpo va a ser el mismo volumen sumergido, porque ahí no me están diciendo que se sumergió parcialmente, ahí me están diciendo que se sumerge en agua, todo, totalmente, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es la magnitud de la fuerza de empuje? ¿En qué se metió? Se metió en agua. Densidad del agua, 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces tengo la densidad del agua. Y me preguntan por el empuje. Entonces yo ya sé que el empuje es igual a la densidad del fluido. El fluido es agua y conozco la densidad. La gravedad del lugar. No nos están diciendo que es en la luna, entonces conocemos la gravedad. Y el volumen del cuerpo, que dijimos que era el mismo volumen sumergido. Entonces, ¿de cuánto va a ser ese empuje?
el empuje va a ser igual a la densidad, 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, por la gravedad, 10 metros sobre segundos al cuadrado, por el volumen sumergido, que va a ser de 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, ¿cierto? Entonces aquí cancelo metros cúbicos con metros cúbicos, aquí cancelo 10 a la menos 3 con este 10 a la 3 y me quedó que el empuje de ese cuerpo es de 10 kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado, 10 newton. El agua me está haciendo una fuerza de 10 newton sobre ese decímetro cúbico. Listo, miren, acá ya tenemos el empuje. Segunda pregunta, ¿cuál es el peso aparente del acero en este líquido? Entonces yo ya sé que el peso aparente es igual al peso real menos el empuje. Es peso real menos empuje. Entonces, el peso aparente va a ser igual. El empuje lo conozco, pero el peso real no lo conozco. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues lo voy a calcular. Recordemos que densidad es igual a masa sobre volumen. Por ende, la masa va a ser igual a la densidad por el volumen. Estoy hablando del cuerpo, ya no estoy hablando de que esté metido en ninguna parte. Entonces, el cuerpo, ¿de qué material era el cuerpo? De acero. Acá nos dice, se sumerge 1 decímetro cúbico de acero. ¿Cuánto es la densidad del acero? También me la dieron. 9000 kilogramos sobre metros cúbicos. Por 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Metros cúbicos se va con metros cúbicos, 10 a la menos 3 se va con 10 a la 3. Me queda que la masa del cuerpo es de 9 kilogramos. ¿Cierto? Si la masa del cuerpo es de 9 kilogramos, pues el peso del cuerpo van a ser de masa por gravedad, 90 newton menos el empuje, 10 newton, para un peso aparente de... Ejemplo 7. Un cuerpo tiene 10 kilogramos. Entonces, masa, 10 kilogramos. ¿Cierto? O sea que el peso real, 100 newton. ¿Sí? Pesa 90 newton en el agua. O sea que el peso aparente en el agua, 90 newton. Y 80 newton en un líquido. Peso aparente en el líquido, 80 newton. Si el cuerpo está totalmente sumergido, lo metieron totalmente, determinar el volumen del cuerpo, determinar volumen del cuerpo, determinar la densidad del cuerpo, determinar la densidad del líquido. Listo. Todo esto lo podemos hallar a partir de esta información y conociendo el principio de Arquímedes. Vamos a empezar por el volumen del cuerpo. Entonces, recordemos que peso aparente es igual a peso real menos empuje, ¿cierto? Por ende, el peso aparente, bueno, realmente el empuje este pasaría para acá, quedaría peso real, y este pasaría para allá, menos peso aparente, ¿cierto? Entonces, el empuje en el agua va a ser igual al peso real del cuerpo, 100 newton, menos el peso aparente en el agua, y el peso aparente en el agua fueron 90 newton. O sea que yo voy a tener acá que el empuje en el agua es de 10 newton. Listo. Y como yo sé que ese empuje acá en el agua es de la densidad del fluido por la gravedad por el volumen sumergido, entonces yo voy a decir que esos 10 newton, que es el empuje, estos 10 newton, ¿cierto?, de empuje, son la densidad del fluido, 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, por la gravedad del lugar, 10 metros sobre segundos cuadrados, por el volumen sumergido, que es lo que no conozco, que es lo que quiero hallar, volumen sumergido, que va a ser igual al volumen del cuerpo, porque lo sumergieron totalmente, o sea que el volumen que se desalojó es igual al volumen del cuerpo, ¿cierto? Eso me va a dar acá entonces que 10 newton sobre, esto sería peso específico, 10.000 newton sobre metros cúbicos me va a dar el volumen sumergido, que eso me daría 1
por 10 a la menos 3, Newton se fue con Newton, metros cúbicos es igual al volumen sumergido, que es igual al volumen del cuerpo. Ya calculamos el primero. 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Listo. Volumen del cuerpo. Pues entonces vamos a calcular el volumen del cuerpo acá. Volumen del cuerpo. Entonces, densidad es igual, recordemos por acá. Densidad es igual a masa sobre volumen, ¿cierto? Entonces, la densidad del cuerpo va a ser igual a la masa del cuerpo sobre el volumen del cuerpo. La masa del cuerpo ya nos la habían dado, 10 kilogramos, sobre el volumen del cuerpo, 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, para una densidad del cuerpo de 10.000 kilogramos sobre metros cúbicos. Kilogramos sobre metros cúbicos. Listo. Me falta la densidad del líquido. Entonces, para la densidad del líquido, pues yo ya me tengo que olvidar del experimento que hice en agua y tengo que pensar en el experimento que hice en el líquido. Y cuando lo metí en el líquido, el peso aparente fue de 80 newton. O sea que el empuje en el líquido, pues va a ser el peso real, los mismos 100 newton, ya no menos 90, sino sobre el peso aparente en el líquido, 80 newton. Que esto me va a dar un empuje en el líquido de 20 newton, ¿cierto? Y ese empuje, que es de 20 newton, pues es igual a la densidad del fluido por la gravedad, 10 metros sobre segundos al cuadrado, por el volumen sumergido. ¿Cambiamos el cuerpo? No, como no lo cambiamos, sigue teniendo el mismo volumen, ¿cierto? Entonces esto me va a dar acá 20 newton dividido. Este se va con 1, 10 a la menos 2. Entonces 10 a la menos 2. Y esto me va a dar aquí metros a la 4. Vamos a hacer acá una operación. Acá abajo me va a dar metros por metros al cubo, me van a dar metros a la 4 sobre segundos al cuadrado, ¿cierto? Y estos son newton, y los newton son kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Entonces, segundos cuadrados se va con segundos cuadrados, ahí esto me va a dar la densidad del fluido. Este metro se va con uno de estos, entonces me va a quedar que estos son 2.000 kilogramos sobre metros cúbicos. Y ahí tenemos la densidad del fluido, 2.000 kilogramos sobre. Ejemplo 8. Un bloque de latón y nos entregan la densidad del latón, 8.700 kilogramos sobre metros cúbicos. De 2 kilogramos se une a una cuerda y se sumerge en agua. Encuentre la fuerza de flotación y la tensión de la cuerda, ¿cierto? Entonces acá podemos observar que cogen la cuerda, amarran el cuerpo y lo meten, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles van a ser las fuerzas? Digamos, algo parecido a lo que yo estaba haciendo acá. Cuando metía esto, pues cuando yo aplico una fuerza, pues entonces las fuerzas ya no van a ser solamente el peso y el empuje. Aquí la fuerza va a ser hacia abajo el peso y hacia arriba va a ser, hacia abajo va el peso y mi fuerza y hacia arriba el empuje. En este caso, hacia abajo va a ir el peso y hacia arriba van a ir el empuje y la tensión, ¿cierto? Digamos que un diagrama de cuerpo libre de esa situación sería hacia abajo el peso y hacia arriba empuje y tensión, ¿sí? Bueno. Entonces, si yo hago sumatoria de fuerzas ahí, yo voy a tener que el empuje menos la tensión son iguales a no. Empuje más tensión menos peso van a ser iguales a 0, ¿cierto? El cuerpo está flotando, entonces no estaría en equilibrio. Entonces, voy a decir, bueno, el peso lo conozco, 20 newton. La tensión me la están preguntando y el empuje me lo están preguntando. Entonces voy a empezar. El empuje. ¿Empuje es igual a quién? A densidad del fluido. ¿Sobre qué se metió? Sobre agua. 1000 kilogramos sobre metros cúbicos por la gravedad. 10 metros sobre segundos cuadrados. Por el volumen sumergido. El cuerpo se metió totalmente. Entonces necesito el volumen total del cuerpo, que sería el volumen sumergido. ¿Cómo hago para calcular el volumen del cuerpo? Pues si densidad es igual a masa sobre volumen, pues volumen va a ser igual a masa sobre densidad, ¿cierto? Que en este caso van a ser 2 kilogramos
sobre 8.700 kilogramos sobre metros cúbicos. Kilogramos se va con kilogramos. Y 2 dividido 8.700 me da un volumen de 2,29 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Entonces, por 2,29 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Este se va con este y me queda que el empuje es de esto por 10.000 menos 4, cancelan los 4, 2,29. 2,29 newton. Listo. Ya calculamos el empuje, que es la fuerza de flotación. Y la tensión, despejo la tensión de acá, entonces tensión va a ser igual. Este peso va para allá, como estaba restando acá, pasa al otro lado a sumar, y este estaba positivo, pasa al otro lado a restar. Entonces esa tensión van a ser el peso del cuerpo, 20 newton, menos el empuje, 2,29 newton, que eso nos va a dar una tensión de 17,70 newton. Entre el agua y la tensión tiene que soportar el peso total, 17,70 más 2,29, ahí me están dando los 20 newton del peso del cuerpo.